El reverendo Soper, anterior vicepresidente de ministerios a las iglesias de nuestra denominación, describió su primera visita a una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Hace casi 40 años, su esposa y él buscaban una iglesia donde pudieran asistir. Inicialmente les intrigó mucho el nombre tan largo e incómodo de pronunciar de la denominación la Alianza Cristiana y Misionera. Con el tiempo llegó a ver que el nombre nos describe con bastante precisión, pero sobre todo él quería saber qué era lo que estas personas realmente creían. El reverendo Soper creció en una iglesia bautista, pero no llegó a conocer a Cristo hasta que estaba comenzando sus estudios graduados en filosofía. Luego asistió a un seminario presbiteriano ortodoxo y finalmente se graduó del seminario teológico de la Iglesia Episcopal Reformada. Todo esto indica que tenía muchas preguntas doctrinales. Quería saber si la alianza era reformada o wesleyana en su teología. Quería saber qué creían sobre una extensa serie de asuntos teológicos profundos. Para su sorpresa, sin embargo, pronto descubrió que estas personas estaban absolutamente comprometidas con estudiar y obedecer las Escrituras. En realidad no tenían muchas ganas de hablar acerca de teología. En vez de eso, querían hablar de Jesús. Jesucristo, el Salvador, santificador, sanador y Rey que viene. Esto es lo que nosotros en la Alianza hemos llegado a llamar el Evangelio cuádruple. Por favor, entiendan que no estoy diciendo que otros asuntos teológicos no importan. Lo que estoy diciendo es que hay un sentido bien real en el cual podemos legítimamente organizar todo lo que Dios quiere que sepamos y hagamos en torno a la persona y la obra de Jesús. En verdad, podemos resumir el cristianismo completo diciendo, todo tiene que ver con Jesús. Hay un pasaje justo al final del Evangelio de Lucas que nos ilustra esto muy bien. Dos discípulos de Jesús van a pie por el camino de Jerusalén a Emaús. Era el día de su resurrección. Ellos habían escuchado algunos rumores acerca de la resurrección, pero aún no los creían. Estaban desanimados y derrotados. Su mundo entero había colapsado unos días antes cuando Jesús fue crucificado. De repente hay un extraño caminando a su lado. Es Jesús, pero él ha ocultado su identidad y ellos no le reconocen. El extraño les pregunta, ¿por qué están tan cabizbajos? ¿Qué? Le responden, eres el único en toda Jerusalén que desconoce lo que ha ocurrido en estos días. Entonces ellos le cuentan a él todo lo concerniente a su seguridad de que Jesús era el Mesías, el que iba a liberar a Israel. Le cuentan acerca del arresto, el juicio y la crucifixión. Entonces, nos dice Lucas, Jesús procedió a abrir las Escrituras y explicar todo lo que enseñan acerca de él. No tengo idea de cuánto tiempo les tomó caminar hasta Emaús. Son como 8 millas a pie desde Jerusalén. No se nos dice cuáles pasajes de la ley, los profetas y los escritos usó Jesús. Tengo, sin embargo, fundamentos para deducir algunos de ellos. Estoy bastante seguro que él hubiese comenzado por Génesis, enfatizando su rol en la creación del universo. Cuando hizo referencia a las palabras de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Creo que él les habría preguntado, ¿a quién creen que Dios le hablaba? Me hablaba a mí. Al repasar la historia de Adán y Eva y la caída, pienso que él se hubiese detenido nuevamente en Génesis capítulo 3, versículo 15 y tomando el tiempo de explicar la primera promesa de un Salvador, la serpiente morderá su talón, pero él le aplastaría la cabeza. Bien me lo imagino preguntando, ¿qué piensan que ocurrió el viernes pasado en la cruz? Ahí fue. Él me hirió mi calcañar, pero yo aplasté la cabeza de Satanás. Hay muchos otros pasajes, solo en el libro de Génesis, que él pudo haber mencionado. Pero sé que él se tuvo que haber detenido en Génesis capítulo 22. Ese es el relato de Abraham e Isaac en el monte Moriah.
Es un relato extraño, pues ahí Dios le dice a Abraham que tome su único hijo, el hijo de la promesa, y que sacrifique ese hijo en el monte Moriah. Ahora, ¿por qué le diría Dios a alguien que mate a su propio hijo? El relato no tiene sentido, a no ser que usted entienda que Dios estaba tratando de ayudar a Abraham a comprender lo que él mismo haría un día al sacrificar su propio hijo unigénito por los pecados del mundo. En el relato de Génesis, Dios en el último momento provee un sacrificio sustituto, un carnero enredado en un arbusto. Pero en el monte del Calvario no habría sustituto. El propio Hijo de Dios sería el sacrificio. Génesis 22 tiene que ver conmigo, él hubiese dicho. Él se hubiera detenido otra vez en Éxodo capítulo 12 para explicar la historia del Cordero Pascual. En la noche que Israel fue librado de la esclavitud en Egipto, a los israelitas se les requirió sacrificar un cordero pascual y colocar su sangre en 3 lugares, a los lados y la parte superior de los marcos de la puerta, en la forma de una cruz. Él les hubiera recordado que un día, cuando vio a Jesús andando por el camino, Juan el Bautista había dicho: ahí va el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Y les hubiera dicho: eso tenía que ver conmigo. En el libro de Números había un relato que ningún rabino pudo alguna vez explicar. Israel había pecado nuevamente contra Dios y una plaga de serpientes venenosas había venido sobre ellos y muchos morían. Cuando fueron a Moisés para pedirle que intercediera con Dios, el Señor le dijo a Moisés que hiciera una imagen de una serpiente y que la alzara en un asta en el centro del campamento. Todo el que mirara a la serpiente sería sanado. ¿Hacer una imagen de una serpiente? ¿No había prohibido Dios expresamente que se hicieran imágenes y una serpiente, el símbolo del pecado? Nadie podía comprender esa historia, pero mientras caminaban hacia Emaús, Jesús les hubiera recordado a los discípulos que un día Él les había dicho que así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Y yo, si soy levantado, atraeré a todos a mí. Esa historia, todo tiene que ver conmigo. Él se tiene que haber detenido nuevamente en las primeras palabras del Salmo 22, escrito casi 1000 años antes de su muerte y algunos 800 años antes de inventarse la crucifixión como un método de ejecución. Ese salmo describe en detalle la crucifixión y empieza con estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Han escuchado algo así recientemente? Él hubiese preguntado. Eran sus propias palabras desde la cruz solo 3 días antes. Se habría detenido también en Isaías capítulo 53, otro pasaje profético describiendo la crucifixión del siervo sufriente de Dios. Esa es una descripción mía. Hay cientos de pasajes adicionales en el Antiguo Testamento a los cuales él se pudo haber referido. Pero sé que él tuvo que haberse detenido también en el libro de Daniel. ¿Recuerdan la historia? El rey Nabucodonosor de Babilonia había construido una gran estatua de sí mismo y todos estaban llamados a postrarse y adorar la imagen cuando escucharan el sonar de la trompeta. Pero habían 3 hombres israelitas, Sadrach, Mesach y Abednego, quienes rehusaron postrarse. El rey, en su furia, ordenó que los fuegos del horno fueran calentados a 7 veces su calor usual y exigió que los israelitas recalcitrantes fueran lanzados dentro del horno. El fuego estaba tan caliente que los guardias que los lanzaron murieron del calor. Pero cuando el rey miró dentro del horno, no solo vio a los 3 hombres de pie ilesos, sino que había un 4.º hombre con ellos, uno que tenía la apariencia de un dios. Él les hubiera dicho: ese soy yo de nuevo.
Para el tiempo que llegaron a Emaús, esos discípulos habían aprendido a leer las Escrituras de una manera completamente nueva. La lección aprendida era esta: todo tiene que ver con Jesús. Mucho antes de que el reverendo John Soper soñara con ser pastor o aún con ser cristiano, tomó una clase sobre cómo dirigirse a una audiencia. Aprendió la fórmula del comunicador. Diles lo que vas a decir, diles lo que quieres decir y entonces diles lo que dijiste. Sin duda, es un buen consejo que le ha servido bien por casi 40 años de ministerio. Pocos años después, como estudiante de teología bíblica, le intrigó un patrón en las escrituras que a veces se identifica como profecía, hecho e interpretación. El patrón subraya el hecho de que a través del desarrollo de su revelación, Dios nos alertó a través del fenómeno de la profecía de lo que Él tenía planificado hacer. Entonces, Él actuó redentoramente en la historia de la salvación y finalmente explicó luego del evento el significado de lo que Él hizo. De hecho, de forma algo simplista, se podría resumir la Biblia entera a través de este marco de interpretación. El Antiguo Testamento está repleto de profecías y estilos parecidos que nos dicen de antemano lo que Dios va a hacer para redimir al mundo. Los evangelios dan constancia de los hechos acerca de la invasión en la historia humana por el Dios hombre y el sacrificio que Él hizo para beneficio nuestro. Finalmente, las epístolas explican el significado de la cruz y la resurrección y nos ayudan a comprender lo que Dios hizo en la persona de Jesús y lo que significa para nosotros que somos el objeto de su amor redentor. Dios es el maestro comunicador experto y Él se inventó la fórmula del comunicador. Es absolutamente cierto decir que toda escritura es acerca de Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Pero también es cierto en otro sentido. Cuando vamos a las páginas del Nuevo Testamento, hay evidencia abundante de que no solo toda escritura es acerca de Jesús, sino que todo el propósito de la creación está igualmente enfocado en Él. Y el plan entero de Dios en la historia está diseñado para traer gloria a aquel que es, en las palabras del autor del libro de Hebreos, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Todo tiene que ver con Jesús. En Hebreos capítulo 1 se nos dice que Jesús es el heredero de todas las cosas, el que creó el universo, el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de lo que Él es. Todo tiene que ver con Jesús. En el primer capítulo de Colosenses, Pablo nos dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda la creación, el creador de todo. De hecho, Pablo dice que todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él, aquel en quien a Dios le agradó habitar con toda su plenitud. Todo tiene que ver con Jesús. De hecho, la Biblia entera culmina con una visión dada al apóstol Juan en el 5º capítulo del libro de Apocalipsis. En su visión, Juan ve el trono de Dios en el cielo y observa que de pie al lado del trono de Dios, en medio de un círculo, está el Cordero, aquel que fue inmolado, Jesús. Alrededor de él están reunidos los serafines, 4 criaturas angelicales vivientes. Entonces 24 ancianos representando, creo yo, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Entonces, en círculos concéntricos cada vez más amplios, Juan ve todos los ángeles del cielo. Y entonces toda la creación y están cantando esta canción. Digno es el Cordero que fue inmolado para recibir poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. A veces todavía escucho personas decir que la Alianza Cristiana y Misionera no tiene una verdadera teología y que nuestro énfasis en el Evangelio cuádruple de Jesucristo es muy simplista. Tal vez tengan razón, pero yo quiero aferrarme a la lección
aprendida en el camino a Emaús. De veras, todo tiene que ver con Jesús.